Muy buenos días. El día de hoy queremos presentar a un miembro muy destacado del grupo de investigación del Helicobacter pylori, dirigido por el Dr. William Otero. Este es el Dr. Hernando Marulanda, médico internista gastroenterólogo, docente de nuestro posgrado de gastroenterología de la Universidad Nacional, con el siguiente tema: colonización por Helicobacter pylori, síntesis de una larga relación. Bienvenido, doctor. Adelante, Hernán. Muchas gracias, doctor García, por su introducción y su presentación. Agradezco a todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación la invitación. Para mí es un honor y un motivo de inmensa alegría poder participar en estas actividades académicas. Este tema es de gran importancia y gran evolución. Si bien este hito en medicina, que mereció el reconocimiento con premio Nobel, data de hace aproximadamente 40 años, hay evidencia de que la relación humano-Helicobacter pylori y su colonización en el estómago es de miles de años atrás. Se trata de una proteobacteria del orden Campylobacteriales de la familia Helicobacter. Es una bacteria gram negativa, mide alrededor de 2.4 micras, consta de 4 a 8 flagelos polares y tiene características de ser microaerofílica. Es diferente a las otras bacterias y al grupo de las procariotas por su capacidad y tasa de mutación por año, siendo similar a la de los virus RNA. Y esto es necesario para poder adaptarse como anillo al dedo al huésped en el cual se encuentra. Fíjense cómo luego de la colonización, en un periodo agudo definido como las primeras 4 semanas, hay una tasa de mutaciones muy alta que finalmente termina disminuyendo y es el momento en el cual demuestra una capacidad de adaptación perfecta al huésped en el que está. Esto habla de la evolución y la plasticidad genética que tiene Helicobacter pylori. En el año 1994, la OMS determinó con la evidencia científica hasta ese momento que el Helicobacter pylori era un carcinógeno tipo 1 para los humanos. En ese momento fue muy criticada esta recomendación, sin embargo, luego en el 2009 se realiza una nueva reunión y a la luz de nuevas publicaciones continúa siendo uno del grupo tipo 1, un carcinógeno tipo 1, Helicobacter pylori para los humanos. Las rutas de transmisión definitivamente se adquiere en la infancia, en el núcleo familiar, es fecal, oral, y hay unas áreas grises en el conocimiento, sin embargo, en plausibilidad de transmisión oral-oral, con aislamientos en placa dental o aislamientos en algunas especies donde la alimentación es a través de la regurgitación. El agua ha sido un foco de discusión. En Bogotá se realizó un estudio en aguas contaminadas, se persiguieron los desagües hasta el sitio antes de ingresar el agua a la planta de tratamiento y allí se lograron identificar algunas formas cocoides no cultivables, por lo cual se considera un mecanismo plausible las aguas contaminadas. A nivel mundial, alrededor del 60% tienen infección o colonización por Helicobacter pylori. Esto es alrededor de 4.000 millones de personas y es reflejo de la condición económica y las condiciones de salubridad de cada país. En Colombia, para el año 1990, tenemos datos de alrededor de una prevalencia del 77%, para el año 2014, alrededor del 59.5%. Esto habla del interés que se generó en el tratamiento de erradicación de esta bacteria, así como el cambio en las condiciones de vida de la población. El Helicobacter pylori genera en el 100% de las personas gastritis crónica, en el 10% gastritis atrófica, en 20% alguna entidad clínica y en el 2% cáncer. El gran problema es que no se sabe cuál va a ser el desenlace de esta interacción. Esto ha generado grandes discusiones entre diferentes grupos académicos, siendo el punto caliente si se debe generar o se debe realizar una erradicación sistemática del Helicobacter pylori. En la actualidad, la respuesta a esto la dan diferentes consensos, como el consenso de Houston,
cual da una posición, una recomendación fuerte y un acuerdo del 100% en que se debería tratar a todos los pacientes infectados con Helicobacter pylori. Recientemente, el Consenso de Taipei da una recomendación respecto a que la erradicación del Helicobacter pylori reduce el riesgo de cáncer gástrico con un acuerdo del 92%. El Helicobacter pylori se ha asociado a gastritis crónica, úlcera péptica, duodenal, linfoma mal, adenocarcinoma gástrico, púrpura trombocitopénica inmune, enfermedad coronaria, preeclampsia y aborto en las gestantes, RCIU, restricción de crecimiento intrauterino en el feto, síndromes metabólicos y anemia ferropénica. Recientemente esta publicación sobre los potenciales benéficos o protectores que tiene la infección por Helicobacter pylori para diferentes entidades clínicas como lo son enfermedades esofágicas, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea, tuberculosis, alteraciones metabólicas y obesidad, alergias a alimentos, enfermedad celíaca y enfermedad de Graves. Gran inconveniente es que todas estas asociaciones, o la gran mayoría, derivan de estudios de bases de datos, son asociaciones que no tienen peso ni cumplen criterios para considerarlas causales. Entonces, hasta el momento no hay mucho que decir al respecto y será necesario esperar algunas investigaciones posteriores que puedan determinar con exactitud el mecanismo para dar una recomendación. Por el contrario, si hay peso de causalidad en que Helicobacter pylori genera gastritis crónica, gastritis atrófica, folicular, linfoma mal y cáncer gástrico. El resultado de la interacción de Helicobacter pylori con el huésped depende del patógeno, del huésped, del medio ambiente, de los estilos de vida, de la dieta con un consumo alto en sal y bajo en verduras, de la microbiota intestinal y además algo que ha tomado mucho peso y mucho interés es la teoría de la coevolución y la ancestría del Helicobacter. No es el mismo desenlace una infección por un germen o un patógeno que lleva un periodo de tiempo prolongado en una población definida a aquella que no ha estado tanto tiempo acompañándonos. Los factores de virulencia de Helicobacter pylori son de dos tipos. Uno, están asociados a la colonización, otros están asociados a la lesión tisular. Los asociados a la colonización son todos aquellos que permiten que el Helicobacter rompa o tumbe todas las barreras que tiene para entrar en contacto con el epitelio. Estas son la ureasa, los flagelos que le permiten la motilidad, algunos quemotácticos, las adhesinas, membranas o vesículas de membrana externa, superóxido de dismutasa y otros antioxidantes. Al colonizar Helicobacter pylori el estómago, la primera barrera que debe vencer es un ambiente hostil con un pH de 1 a 3. Para esto, hace uso de la ureasa, anhidrasa carbónica y algunas vesículas de la membrana externa que permiten generar una nube y un gradiente de pH, llevándolo de 5 a 7. Luego, los flagelos permiten que entre en contacto íntimo o estrecho al epitelio y seguido de esto, las adhesinas permiten el anclaje y su actividad. Las adhesinas más conocidas, el grupo BAP o SAP, BAP-A y SAP-A, hay otras como OMP27, que juegan un rol fundamental. Inducen antígenos por inflamación y esto permite que distintas subpoblaciones con una capacidad de adherencia diferente interactúen. Esto da persistencia de la colonización. Miren el gráfico cómo el Helicobacter que expresa una adhesina tipo BAP-A entra en contacto con múltiples antígenos alrededor del epitelio sano. Luego de esto, el epitelio ya que ha presentado algunos cambios inflamatorios expresa antígenos diferentes que son el sitio en el cual se anclan otros mecanismos de adhesión, para este caso SAP-A. La expresión de diferentes tipos de adhesinas se relaciona con un fenotipo más grave de la colonización, como lo es algunos casos de úlcera renal e incluso cáncer gástrico para el caso de BAP-A. Los factores de virulencia asociados a daño tisular son
todos aquellos que le generan lesión en el sitio en el cual están interactuando y a distancia con mecanismos de inducción de reactantes de inflamación, como son los islotes de patogenicidad CAC, los sistemas de secreción tipo 4, CAC-A, probablemente el más importante y relacionado, por eso tanto estudio respecto al cáncer gástrico, BAC-A, ACE-A y DUC-A. Cuando el Helicobacter pylori interactúa con el epitelio, utiliza esto que se denomina una jeringuilla molecular. A través de esta jeringuilla molecular, que es un sistema de secreción tipo 4, introduce moléculas de CAC-A. Aquí CAC-A es fosforilado y luego de esto genera una serie de cambios, principalmente sobre la célula, alteraciones del citoesqueleto, formando pérdidas de las uniones o disrupciones de las uniones intercelulares, permitiendo que el Helicobacter pylori directamente pueda modular la respuesta inflamatoria. Y finalmente, el aspecto es un fenotipo celular que se denomina un fenotipo en colibrí. Este es un concepto novedoso y es la presencia de vesículas extracelulares emitidas desde células en las cuales está contenido CAC-A fosforilado y pueden llegar a células que hasta el momento no habían presentado cambios. Adicional a esto, la exposición a Helicobacter pylori y en la actividad de CAC-A genera unos mecanismos como la activación del factor de transcripción epitelial mesenquimatoso fosforilado, lo cual modula la respuesta inflamatoria, generando un ambiente principalmente inflamatorio con secreción de interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 23, factor de necrosis tumoral, lo cual incrementa la proliferación celular, migración e invasión. Adicional a esto, hay mecanismos de liberación de microRNAs que pueden generar un potencial más inflamatorio, así como es motivo de explicación de cómo se desarrollan enfermedades a distancia relacionadas a la colonización por el Helicobacter pylori. Entonces, en un medio ambiente propicio, alteraciones del estilo de vida, como el consumo de sal, el fumar o la exposición a nitrosaminas constante, generan daño en el DNA. Luego, la colonización por el Helicobacter pylori genera alteraciones cromosómicas y esta inestabilidad cromosómica pues perpetúa la acumulación de mutaciones, pérdida de supresores tumorales, activación de oncogenes. El factor de virulencia del Helicobacter pylori, principalmente CAC-A, desarrolla entonces estos mecanismos de inflamación con especies reactivas de oxígeno que a su vez aumenta la proporción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 8, activación de factores de transcripción, cambios en la expresión genética y cambios epigenéticos, que finalmente van a llevar a pérdida de supresores tumorales y activación de oncogenes. El resultado final de estos dos mecanismos es el desarrollo de cáncer gástrico. CAC-A, entonces, es la proteína tal vez que ha sido más estudiada y con más importancia por su relación con el desarrollo de cáncer gástrico. Es una proteína altamente polimórfica, como les comenté, es inyectada al interior de la célula, a través de un mecanismo de tipo de sistema de secreción tipo 4, y ella es fosforilada en motivos EPI-YA. Los EPI-YA son unos motivos o unos segmentos que tienen una serie de repeticiones que en sus residuos pueden ser fosforilados. En general son 4 segmentos EPI-YA, A, B, C y D. A y B están presentes en todos los aislamientos del Helicobacter pylori, pero el segmento C es principalmente de una variante occidental y el segmento D, es decir, EPI-YA ABD, es de la variante asiática. Gráficamente, entonces la variante europea EPI-YA ABC, que sería esta, pero con la posibilidad en la variante europea de en sus motivos incluir segmentos adicionales de EPI-YA C, pudiendo presentar para este caso un genotipo de EPI-YA ABCCC. La variante asiática es una fija que es un motivo EPI-YA ABD. Este motivo tiene una alta afinidad por un protooncogen como lo es SHP2, lo cual proporciona un mayor potencial oncogénico. Pero se debe recalcar en este punto la importancia de que tener más segmentos EPI-YA C permite
tener mayor sitios de fosforilación. Entonces, EPILLA-ABD se asocia al desarrollo de cáncer gástrico, pero ojo, EPILLA-ABC, al tener un mayor número de segmentos que pueden tener todos estos tipos que están aquí descritos, pues finalmente van a apoyar o a desarrollar o a favorecer el desarrollo de cáncer gástrico. Y esto lo resumo en esta tabla, grandes estudios como el del doctor Ferreira en Portugal, el cual en pacientes que tienen aislamientos de Helicobacter con 2 o más motivos EPILLA-C, tienen un riesgo de 51 veces de desarrollar cáncer gástrico. Resultados similares, el doctor Basso en 2008 en Italia, 2 o más EPILLA-C, un riesgo de 32.5 veces. La experiencia en Colombia, en el 2010, Quiroga, 3 EPILLA-C, un riesgo de 12.4 veces. Recientemente, el grupo de Helicobacter pylori de la Universidad Javeriana hizo la genotipificación de los EPILLA de CAC-A de una serie de aislamientos de pacientes con Helicobacter pylori, documentando la presencia de la variante europea o occidental, pero algo más importante, y es que más de la mitad de los aislamientos tenía 2 o más EPILLA-C. Esto, adicionado a este fenómeno que es supremamente interesante, y es que dentro de cada huésped existe la posibilidad de tener diferentes subpoblaciones con diferente patrón genotípico de la molécula CAC-A. Para este caso, el 47% de los aislamientos tenía infección múltiple por diferentes subpoblaciones de Helicobacter pylori. Y de estos, el 81.5% de los aislamientos tenía 2 o más EPILLA-C. Esto se traduce en un mayor riesgo de cáncer gástrico. El grupo de la Universidad del Valle realizó este estudio comparando dos zonas, una de alta incidencia en cáncer gástrico, como lo es Túquerres, otra de baja incidencia, como Tumaco, donde la prevalencia de Helicobacter pylori es similar, 86.4 para Túquerres, 88.7 para Tumaco. La diferencia entre los dos genotipos es que en Túquerres hay una ancestría principalmente occidental y algunos rastros amerindios, y en Tumaco una ancestría africana. Si bien en los dos grupos poblacionales la incidencia de cáncer gástrico es diferente, fíjense lo interesante de que los factores de virulencia en ambas zonas, en los aislamientos, es similar. Lo único que era diferente era que en las zonas de alto riesgo, es decir, en Túquerres, hay una mayor proporción de infección por múltiples cepas de Helicobacter pylori. Este concepto de la infección múltiple por Helicobacter pylori ha generado gran interés a nivel mundial, no solo por la asociación y la posibilidad de desarrollar cáncer gástrico, también se relaciona con la posibilidad de existir mayor fenotipo de resistencia antimicrobiana, generando comunicaciones o información cruzada entre cada uno de los cepas para poder exponer tipos de resistencia similares o mayores, así como también explica cómo pacientes con cultivos y terapias dirigidas según cultivo realizado hay fracaso terapéutico. Pero más aún o de mayor relevancia es el interés en definir cómo es la interacción entre las distintas subpoblaciones de Helicobacter pylori en cada uno de estos nichos. Para esto, aquí hay un trabajo muy interesante en el cual un paciente que presentó una úlcera duodenal en el año 1994 se le realizó un aislamiento, se le documentó infección por Helicobacter pylori y se genotipificó de forma precisa las características de estos aislamientos. El paciente no recibió tratamiento, él rehusó a recibir tratamiento y finalmente en el año 2000 se realizó una nueva investigación encontrando diferentes subtipos adicionales a los que ya se habían documentado en la infección previa. Miren cómo en los subtipos iniciales, es decir, en los del año 1999, la capacidad de promover un ambiente inflamatorio en algunos casos disminuyó al 20%, disminuyó del 20% y otros se moderó alrededor entre el 0 y el 20%. Es decir, habla de que entre las subespecies de Helicobacter pylori puede haber una interacción en la cual intentan modular y frenar esa actividad inflamatoria.
controla el Helicobacter pylori que está generando la inflamatoria. Por lo contrario, en el año 2006, los genotipos de los aislamientos que se encontraron, la gran mayoría de ellos tenían un gran potencial de incrementar la actividad inflamatoria. Por ende, resultado de este trabajo, se concluye que existe dentro de los pacientes colonizados una diversificación del tipo de Helicobacter pylori, una regulación de las subpoblaciones, pero con un fracaso en la modulación de la virulencia, existiendo una pervivencia de los fenotipos más incitantes. A manera de resumen, la colonización por Helicobacter pylori, asociada a una serie de polimorfismos genéticos, factores de virulencia, factores de medio ambiente, determinarán el resultado de la interacción, que para algunos grupos puede existir que sea un comensalismo. Sin embargo, también hay evidencia que puede desencadenar una cascada de fenómenos inflamatorios, vacuolización, apoptosis, proliferación celular, alteración de las uniones intercelulares, activación y supresión del sistema inmune y carcinogénesis. En este punto, si todavía no tenemos claro cuál va a ser el resultado de la interacción del Helicobacter pylori y todos estos factores, pues mi recomendación será similar a la de los grandes consensos que tenemos disponibles, y es tratar esta colonización. Como mensajes para llevar a casa, el Helicobacter pylori tiene una alta plasticidad genética, es un factor necesario en el desarrollo para cáncer gástrico. Sería ideal establecer el pronóstico, es decir, poder contar el tipo y el resultado que va a tener luego de la interacción con el huésped. Para esto, el diagnóstico molecular permitirá el desarrollo de terapias personalizadas. Pero por ahora, si se desconoce el resultado de la interacción, trate. Mil gracias por la atención.